Bueno, qué delicia ir viendo cómo se van conectando nuestros asistentes, darles la bienvenida de manera muy especial a todos y cada uno de los que hoy se están conectando a este espacio tan pertinente en este momento que el mundo está viviendo. Ángela, bienvenida. Angie, Gabriela, Laura, Mari, María Ángela y Valentina, bienvenidos a este espacio organizado por la Maestría en Relaciones Internacionales de la División de Derecho y Ciencia Política. Hoy celebro muchísimo que podamos tener la experiencia que hemos tenido, profesora Angélica, con la virtualidad, porque eso nos permite organizar estos espacios de debate y de reflexión de una manera mucho más ágil y sin todas las complicaciones que nos traía la presencialidad. Y bueno, aprovechar las redes que nuestros profesores, que son los dueños de estos espacios tan maravillosos, generosamente nos permiten compartir. Yo no quiero quitar tiempo porque este tema sí que está bien bueno con todo lo que está pasando en el mundo. Yo te doy la palabra, profesora Angélica, para que tú nos introduzcas un poco frente a qué vamos a conversar en este espacio y tengas el placer de presentar a tu invitada. Muchas gracias, Nadia. Muy buenas tardes para todos y todas quienes nos están acompañando en este ejercicio tan interesante que se desarrolla en el marco de la Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Para nosotros como programa académico de excelencia es muy importante que nuestros estudiantes, la comunidad académica y los interesados en general en estos temas puedan tener la oportunidad de aprovechar espacios que son espacios académicos, pero espacios también que nos permiten entender la relevancia del estudio de las relaciones internacionales y más aún a nivel de posgrado. Muchas veces uno se pregunta, yo creo que todos los que tenemos el privilegio de ser profesionales en un país como lo es Colombia, que no es una cosa sencilla para nada, siempre tenemos preguntas o cuestionamientos de si lo que yo estudio, para lo que me formo, va a servir, para decirlo directamente, o para qué me va a servir. Y yo siempre me he sentido muy privilegiada porque yo creo que tuve la oportunidad de formarme en una disciplina que ya no es solamente una cosa interesantísima, sino que se ha convertido en una disciplina absolutamente fundamental para el desarrollo de la humanidad. Las relaciones internacionales siempre han sido muy atractivas. Cada vez nosotros somos más conscientes de que vivimos en un mundo globalizado, en un mundo interconectado, donde lo que ocurre en el otro lado del planeta nos afecta a nosotros de diferentes maneras. Nosotros somos hermanos en la prosperidad, pero sobre todo somos hermanos y hermanas en la adversidad. Y justamente una reflexión como la que vamos a tener el día de hoy nos ayuda a entender cómo hay una serie de herramientas y de instrumentos para poder responder a esas adversidades. Todos nosotros estamos, yo creo que muy pendientes de lo que se está desarrollando en el escenario internacional, pero esta conferencia nos va a abrir también un espacio para hablar de esos mecanismos de respuesta, de monitoreo, etcétera, sobre contextos de emergencia. Vivimos actualmente en un contexto de emergencia globalizado y qué más pertinente que nuestra maravillosa conferencista del día de hoy para hablar al respecto. Yo quiero presentarles a Lilian Patricia Cuevas Berrío y darles a todos y a todas nuestros participantes la bienvenida a esta conversación que lleva por título Monitoreo y Evaluación en Contextos de Emergencia. Lilian es colega internacionalista, ¿verdad? Ella es profesional en relaciones internacionales y estudios políticos. Ahorita yo creo que con todos los colegas que hemos hablado, hemos dicho como, oiga, nosotros sí que somos muy afortunados, elegimos lo que había que elegir. Y es una invitación para que más colegas se puedan unir a este círculo de una disciplina absolutamente fascinante y que no se va a agotar en ningún momento por las oportunidades analíticas que nos ofrece. Somos colegas de la Universidad Militar Nueva Granada. Lilian también es candidata a magíster en problemáticas sociales infanto-juveniles
Y hay una cosa maravillosa y es que a pesar de que se ve muy joven, porque es come años, tiene más de 10 años de experiencia en gestión de proyectos. Y esto implica muchísima experiencia en formulación, implementación, monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y gestión del conocimiento, que es lo que se mueve muchísimo en términos investigativos actualmente. Y en esa gestión de proyectos ha tenido un enfoque social y de desarrollo y de asistencia humanitaria, formulación de proyectos de cooperación internacional absolutamente interesantes, implementación de acciones de desarrollo comunitario, educación para la promoción y defensa de los derechos humanos con enfoque de género y participativo. Actualmente Lilian es especialista nacional CENPRODES y MEAL, es decir, monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizajes, y además acompaña proyectos de asistencia humanitaria en la pastoral social Cáritas. Antes de que comenzáramos con el evento, justamente estábamos hablando de cómo esos contextos de emergencia cambian la situación con Ucrania, nos lleva a pensar en otro tipo de prioridades y de fondos, pero voy a dejar que sea ella con su experticia quien nos pueda hacer esa conversación sobre los enfoques, los elementos a tener en cuenta, qué hay que pensar a la hora de presentar un proyecto para cooperación internacional y bueno, todas esas cosas fantásticas que tiene Lilian para compartir con nosotros esta tarde. Y desde ya invitarlos e invitarlas a que una vez terminemos la presentación, pues podamos aprovechar este espacio para hacer las preguntas. Muy generosamente Lilian ha aceptado darnos también un tiempito para responder a esos interrogantes. Y también tendremos un espacio para hacer la reiteración, la invitación a que piensen nuestros programas de maestría en la Universidad del Norte, especialmente por la importancia y la relevancia que se tiene un programa como la maestría en Relaciones Internacionales. Entonces, Lilian, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y adelante. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Ahí me escuchan? Perfecto, entonces voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias por la presentación. Espero que la conversación que tengamos ahorita sea interesante para ustedes. Voy a contarles un poco desde mi experiencia como profesional, cómo ha sido la implementación, el monitoreo y la evaluación de proyectos y programas en contextos de emergencia. Antes de iniciar, no voy a leer este cuadro como 100%, pero sí quería compartirles que a nivel de cooperación internacional y a nivel de implementación de proyectos y programas, es muy importante como identificar que hay diferentes tipos de proyectos. Está el enfoque y cómo históricamente, a través de la ayuda humanitaria a nivel histórico, a nivel internacional y nacional, se ha ido transformando un poco los procesos. Antes había mucho un poco que era el enfoque de caridad, que era como basado y iniciado, digamos, hoy en día que hago parte incluso de Cáritas Colombiana. Prácticamente la iglesia siempre ha sido como uno de los pioneros en el tema de ayuda y estaba enfocado muy en la caridad, que era un poco con los recursos que tenían, iban ayudando a la población. Y esto se ha ido transformando hoy en día a la implementación de proyectos a través de dos enfoques muy claves a tener presentes y que nos permiten como poder tener claro cuando hacemos planeación, formulación de proyectos, acompañamiento, identificar cómo vamos a guiar el acompañamiento y cómo vamos a desarrollar nuestra intervención. Por un lado, está el enfoque basado en las necesidades, que es un poco basado los enfoques de emergencia y de ayuda humanitaria, que específicamente busca resolver las necesidades, facilitar el acceso a las necesidades básicas de unas personas que surgen del proceso de una emergencia inmediata. Y hay otro que es el enfoque basado en derechos humanos, que es un enfoque un poco más, o sea, son proyectos que ya tienen más asociado al desarrollo de las personas, asociado a los procesos de las personas, que toma un tiempo mucho más, que se tiene que medir en un tiempo donde vamos a ver como cambios, y al ver cambios y transformaciones, pues no son cambios que se van a ver en 2, 3 meses, sino que se van a ver en mucho más tiempo. Acá es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque muchas veces en emergencias
cuando empezamos a planear proyectos, cuando empezamos, pues quisiéramos hacer un cambio muy representativo, pero en ese momento es súper importante tener en cuenta responder a facilitar las necesidades básicas de las personas. O sea, muchas veces el tema de alimentación, alojamiento, higiene, son temas que son como las principales prioridades para las personas y que a partir de poder lograr ese acceso a las necesidades ya podríamos entrar a pensarnos en un proceso de desarrollo y a hacer otros acompañamientos. Antes de que nosotros empezamos a hacer como una formulación de un proyecto, hay algunos elementos que quise resaltar acá. Entonces, como les comentaba, primero ver si es un enfoque de ayuda humanitaria o de desarrollo. O sea, ¿a qué le vamos a apuntar? Esto también nos va a permitir uno identificar los tiempos que vamos a tener, las fuentes de financiación a las que vamos a llegar y tener un contexto y un diagnóstico real. Muchas veces y vamos a implementar proyectos, pero necesitamos saber o sea, a qué contexto vamos a llegar, porque las agencias financiadoras usualmente tienen como unos estándares muy generales, basados también en sus propios indicadores o en sus propios resultados, y acá entra un poco también nuestra experiencia como internacionalistas. Tienen agendas de cooperación internacional y hay unos temas que se priorizan y que con el tiempo van siendo como temas prioritarios de agenda pública, y a partir de ahí nosotros cómo podemos responder. Entonces, ¿cómo alineamos los temas de agenda pública internacional, las agencias financiadoras de cooperación internacional, y cómo nosotros, basados en nuestro contexto y en nuestro diagnóstico real, podemos hacer planeaciones y proyecciones para la implementación y formulación de proyectos? En ese sentido, siempre es muy importante contar con la capacidad que tenemos en los diferentes lugares donde queremos hacer una implementación y hacer unas evaluaciones de diagnóstico que nos permitan identificar realmente qué necesidades tenemos y empezar a hacer ese mapeo. Entonces, ¿qué temas de agenda internacional tenemos? ¿Qué necesidades podemos proyectar y cómo podemos ajustar? Un ejemplo, digamos, que podemos tener en cuenta es el gobierno de Canadá tiene mucho interés en la implementación de atención a programas dedicados a mujeres, niños y niñas. Y nosotros tenemos un tema de emergencia en donde podemos identificar y priorizar esta población dentro del grupo objetivo a atender. Entonces, ahí vamos articulando un poco como la línea para empezar a identificar cómo podemos planear proyectos que puedan tener una financiación y que a la vez sí respondan a las necesidades que nosotros tenemos dentro de nuestro país. Específicamente en Colombia, somos un país que vivimos en constante emergencia, como comentaba Angélica, es un país lleno de retos. Creo que a mí me ha motivado a estudiar relaciones internacionales y enfocarme mucho en el tema de acceso a derechos de las personas, justamente porque hemos vivido históricamente en un conflicto, pero ahora, adicional de un conflicto que históricamente hemos vivido, han llegado otras emergencias que nos afectan día a día. Digamos, pues la emergencia producto de la migración de población venezolana, las emergencias que hemos tenido también de población migrante que entra por el Chocó y por Antioquia, que vienen de Centroamérica, de Haití, producto de la situación en Haití. Entonces hay todo un contexto que también nos está afectando a nosotros y que también hace parte un poco como de los procesos a los que Colombia ha tenido que adaptarse, y cómo desde el sector social, de las organizaciones sociales, podemos aportar para poder dar respuesta a estas situaciones que se están viviendo. Ahí por eso lo que les decía es como súper importante tener en cuenta las agencias financiadoras, los sectores de interés, ya sea si es por acceso a necesidades básicas o por proyectos ya más de desarrollo y acceso a derechos. Y cuando empezamos a hacer la planeación, tenemos que estudiar muy bien a quién le estamos, o sea, qué lenguaje estamos usando y a quién le estamos postulando. Entonces, hay agencias que tienen sus propios indicadores. Entonces, USAID maneja los PIRS, que es como una tabla de referencia de indicadores, que también se basan un poco en el manual Esfera, que es el manual de estándares humanitarios. La Comisión Europea también, digamos, tiene unos lineamientos generales, y entonces cuando empezamos a plantear y a postularnos a proyectos de cooperación internacional, también tenemos que empezar a tener en cuenta que en la construcción de nuestras propuestas tienen que estar también como muy asociadas
a estos indicadores que las mismas agencias quieren conocer y que se han venido construyendo a partir de la agenda pública de cada país y la agenda internacional. Si voy muy rápido o algo me dicen, porque a veces bueno, me pasa. Cuando proyectamos un plan de monitoreo de evaluación, es súper importante tener en cuenta el tiempo de ejecución. Un proyecto de emergencia usualmente dura, puede ser un proyecto de 3 meses, de 6 meses, de 1 año, pero como es un proyecto de emergencia, es un proyecto que tiene que ir muy rápido, y al ir muy rápido tenemos que pensarnos que el plan de monitoreo de evaluación también tiene que estar asociado a esos tiempos que tenemos de ejecución dentro del proyecto. También basados como en la necesidad que tenemos, y hay algo que desde nuestra experiencia o desde mi experiencia siempre ha sido muy importante tener en cuenta es, uno, que el plan de monitoreo, usualmente cuando hacemos proyectos, siempre como que lo financiero está por un lado y lo técnico por lo otro. No, el plan de monitoreo justamente lo que nos permite es poder buscar esa coherencia técnica y financiera, que si yo a la agencia le estoy sustentando que ejecute 20,000 pesos, que esos 20,000 pesos efectivamente hayan estado distribuidos técnicamente y operativamente según lo que yo tenía planteado y según los tipos de atención que he desarrollado. Y lo otro, la capacidad que tenemos en terreno. O sea, muchas veces, y también lo digo desde la experiencia, generamos unos planes de monitoreo súper bonitos, súper amplios, con 150 indicadores, y después no tenemos quién, cómo y cuándo lo mide. O sea, quién va a ser el responsable de recolectar toda esa información, de proyectar todo ese plan y de tener presente cómo implementarlo. Bueno, acá es importante, ¿por qué es importante tener planes de monitoreo y evaluación? Pues porque nos permite medir los costos, el impacto y las relaciones existentes que hay a lo largo de la implementación de los proyectos. Tenemos varios tipos de evaluación. Usualmente siempre es recomendable, en la medida de lo posible, tener evaluaciones de diagnóstico. Hay muchos tipos de evaluaciones de diagnóstico, las líneas de base que nos permiten identificar cuáles son las principales necesidades y cuál es el contexto que tenemos antes de iniciar la intervención. Tenemos unas que son antes cuando hacemos la formulación del proyecto, y cuando vamos a iniciar los proyectos usualmente también desarrollamos líneas de base para saber si el contexto ha cambiado, porque de pronto, y pasa mucho, digamos, aquí en Colombia, no muy lejos, en Arauca, el año pasado teníamos un contexto de una población migratoria con vocación de permanencia, pero en marzo del 2021 hubo una nueva ola de migración debido al conflicto en la frontera. Entonces, esto nos cambió la intervención porque decíamos, oiga, el territorio está teniendo otras necesidades, ya no son unas necesidades para una población con vocación de permanencia, sino son personas que están llegando sin nada y que necesitan inmediatamente una nueva atención. Y las evaluaciones ex post, que son como durante y el final de la evaluación. Entonces, durante esto está basado en los mismos planes de monitoreo. Cuando hablamos de monitoreo y evaluación, el monitoreo es el seguimiento general a toda la implementación de los proyectos, en donde se evalúa el plan operativo anual, las actividades que se están desarrollando, y las evaluaciones es cuando nosotros empezamos a hacer algunos diagnósticos para identificar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o no. Esto que también nos permite, esto puede ser cualitativo, cuantitativo, hay muchas maneras y muchos métodos para poder desarrollar este tipo de evaluaciones. Y esto que nos permite, uno, revisar el avance según la planeación proyectada. 2, hacer un seguimiento al plan operativo anual y tomar decisiones de momento, más en contextos de emergencia. Muchas veces nosotros imaginamos el proyecto ideal, que todo va a salir perfecto, pero siempre hay unos riesgos que nos pasan. Desde nuestra experiencia, digamos, el año pasado, en la implementación de un proyecto, el paro nacional afectó el abastecimiento en varias partes del territorio de Colombia. Entonces es como, ¿qué podemos hacer en este caso? ¿Cómo podemos dar solución? Si nos toca reformular, ¿qué comunicación le vamos a dar a la agencia frente a estas situaciones que estamos viviendo? Entonces, poder hacer seguimiento al plan operativo anual nos permite poder también tomar decisiones para mejorar la implementación según el contexto real en el que estamos viviendo. Definir acciones para otros proyectos. Siempre
cuando nosotros identificamos lecciones aprendidas, buenas prácticas y oportunidades, esto genera varias cosas para poder, uno, presentar otros proyectos que permitan dar continuidad a las intervenciones. Dos, cómo podemos fortalecer la capacidad en los lugares donde estamos desarrollando las intervenciones. Y tres, también es una oportunidad para mostrar qué estamos haciendo y cómo podemos, cómo vamos llegando, o cómo vamos logrando nuestros objetivos para generar mayor confianza frente a aquellas agencias que nos están financiando la implementación de los proyectos. Documentar las historias de éxito. Es todo el tema de gestión del conocimiento también y qué vamos desarrollando. Entonces es súper interesante poder mostrar los resultados, pero los resultados no decir como, ah, nos fue bien, sino resultados con argumentos concretos y con personas detrás que realmente han hecho parte y se han beneficiado y demás. Aportar al plan de comunicaciones, que ahorita les voy a contar un poco sobre la estrategia de comunicación en general, generar reportes para todos los informes que tenemos como organizaciones, informes de gestión, informes de, bueno, los diferentes informes que se dan en el marco de las implementaciones de los proyectos que también hacen parte de los planes de monitoreo de los proyectos. Y hoy en día existen muchas herramientas que nos permiten como poder hacerlo, no hacer documentos densos, pesados, sino como documentos que nos permiten mostrar un poco más desde lo gráfico, desde lo visual, a través de las mismas herramientas de recolección de información, porque hoy en día en el sistema o en el andamiaje humanitario hay muchas herramientas que se están usando, entonces como Power BI, está Tableau, entonces ahí como toda nuestra experiencia que tenemos como de investigación, de análisis cualitativo y cuantitativo, empieza a tener un uso, y un uso tanto para mostrar y visibilizar las problemáticas que estamos teniendo al interior de las diferentes emergencias y también poder mostrar los resultados positivos de nuestro trabajo y de las labores que vamos desarrollando. Y dos, pues, y finalmente, como les comentaba, generar el tema de la continuidad en programas y proyectos. Yo acá hice como traté de hacer como un cuadro muy general, un diagrama como en los planes de monitoreo, que es clave contemplar. Lo primero, pues estrategias de comunicación. Las estrategias, o sea, esto nos permite como generar una estrategia de comunicación que va a todos los actores que hacen parte. Y cuando hablamos a todos los actores que hacen parte, no solamente estamos hablando de las agencias financiadoras o de las organizaciones en las que hacemos parte, sino empezando incluso por la población a la que estamos llegando, cómo hacemos estrategias de rendición de cuentas hacia ellos, cómo podemos generar que las personas puedan desarrollar o que puedan conocer un poco nosotros como organizaciones qué hemos hecho, qué capacidad tenemos y hasta dónde hemos llegado. También es importante porque muchas veces cuando hacemos programas de desarrollo, ayuda humanitaria, en donde estamos generando atención y asistencia para muchas personas y organizaciones, muchas veces dicen como, ay no, pero es que ustedes están entregándole solo a esta persona y no nos están entregando a nosotros. Entonces, una buena estrategia de comunicación en donde contamos qué hacemos, por qué lo hacemos, durante cuánto tiempo hacemos y cuál es la capacidad que tenemos y quién está detrás de todo este proceso que venimos haciendo en el marco de la implementación, pues nos va a permitir también generar un poquito más de confianza de la población con la que estamos trabajando. Y también con los actores locales que se encuentran en los territorios, con las otras organizaciones internacionales para evitar la duplicación de esfuerzos, sino esfuerzos coordinados y que tengan un impacto mucho más positivo. Y pues claro, está con las agencias financiadoras. Tenemos como la implementación del marco lógico. Ahorita les voy a contar un poco qué es el marco lógico, pero prácticamente nos permite como diagramar ese plan que tenemos para poder medir el impacto del proyecto durante todo el desarrollo. Tenemos comités de seguimiento, mecanismos de retroalimentación y respuesta en el marco de la estrategia de rendición de cuentas, las diferentes jornadas que deben haber en el marco del proceso de implementación de los proyectos. Siempre un inicio y un cierre es súper importante, y el inicio y el cierre contemplarlo no solamente con aquellas personas que hacemos parte de la implementación, sino también con las mismas personas que se han beneficiado y que han hecho parte de los proyectos. Y las visitas de monitoreo y evaluación, que muchas veces no las contemplamos dentro de nuestros planes de monitoreo, pero que empiezan a hacer visitas incluso de las agencias, de otras organizaciones que quieren conocer el proceso, entonces también cómo les hacemos parte de nuestro mismo plan de monitoreo. Y esto
muy a gran escala nos permite generar todo nuestro plan de rendición de cuentas y el tema de gestión del conocimiento. Muchas veces, cuando implementamos proyectos y programas, hay mucho conocimiento que empezamos a construir, entonces poder sistematizar todas esas experiencias, esos resultados, hacerlo parte como del proyecto también va a ser muy positivo para las organizaciones y para dejar capacidad instalada en los lugares donde estamos haciendo la intervención. Como les comentaba, el marco lógico permite como diagramar el plan de acción del proyecto según las herramientas de recolección de información. Entonces, acá yo decía, bueno, quería explicarles un poco así muy general. Cuando planteamos un marco lógico, entonces como que lo empezamos, tenemos como el objetivo del proyecto y lo empezamos a desagregar por los indicadores. Los indicadores pues nos permiten medir el alcance que queremos. Entonces el indicador lo podemos identificar y desagregar también, uno, basados en lo que les comentaba al comienzo, como los estándares que tienen las diferentes agencias de cooperación, pero también que nosotros mismos queremos identificar a la luz de nuestra intervención. Entonces podemos desagregarlo según género, edad, locación, definimos bien el indicador, o sea, es como esa hoja de ruta para que la persona que está recolectando la información tenga muy claro qué, cómo y cuándo medir. O sea, qué voy a medir y qué información me sirve para poder medir o no. Tenemos el objetivo del programa, o sea, la meta que tenemos del programa y el objetivo monitoreo y evaluación, porque pues obviamente muchas veces lo que hacemos son muestreos representativos en donde sabemos hasta dónde llegamos y hasta dónde no. El método de recolección de datos, o sea, qué recolección de datos vamos a usar, la fuente de recolección de datos, o sea, si lo vamos a hacer cualitativo, cuantitativo, a través de qué herramienta la vamos a hacer, si la vamos a hacer en físico, si la vamos a hacer en digital, la frecuencia de la recolección de los datos, cada cuánto yo voy a estar recogiendo esos datos, si va a ser mensual, y eso también depende mucho del tipo de atención que tenemos. Frecuencia de recolección de datos y el responsable para la recolección de datos, o sea, quién va a ser la persona que va a estar como a cargo de lo mismo. Y en estos, cada uno de los indicadores, también tenemos como dos tipos de indicadores en el proceso. Perdón, yo miro que por acá hay una pregunta. Ah, ok, no, de Angélica. Hay indicadores de productos, indicadores de resultados y de proceso. Cuando hablamos de un indicador de producto, básicamente es medir un poco, es más a nivel cuantitativo y son como los bienes y servicios que entregamos. O sea, un ejemplo, entregamos 9.200 canastas de ayuda alimentaria a 4.600 familias. Y un indicador de resultado mide un proceso. Muchas veces en emergencias decimos, no, es muy difícil medir un proceso, pero sí podemos medir algunos cambios. Un ejemplo muy concreto, digamos, en el sector de agua, saneamiento, higiene, en promoción de la higiene, nosotros podemos medir, si hacemos unos talleres de promoción de la higiene, al comienzo las personas qué conocimientos aprendieron y al final de los talleres, qué cambios hubo entre el momento en que llegaron y en el momento después de los talleres, qué aprendizajes adquirieron. En ese sentido, pues podemos ver un proceso, un cambio que se puede medir en el marco de los contextos de emergencia. Bueno, lo otro, entonces, lo que veníamos hablando, entonces acá podemos conceptualizar como todo el diseño y ejecución de la evaluación del programa. Y esto nos va a permitir comparar la situación antes, durante y después, nos permite organizar el plan de monitoreo. Y pues cuando hablaba de las herramientas claves a utilizar, hoy en día, y pues desde la experiencia, se utilizan muchas herramientas a nivel digital. Hay algunas que tienen sus propios, digamos, como ACNUR, que tiene su propio sistema, que lo trabajan a través de Progress, pero hay algunas herramientas de ayuda humanitaria que nos permiten crear a nivel digital como esas herramientas de recolección de información, como Kobo, Comcare, Progress, bueno, y hay algunos otros que ustedes también conocerán que no nombré acá. Bueno, como les mencionaba, el tema de los diagnósticos, la línea de base la hacemos al inicio de los proyectos para poder identificar cómo está y siempre es interesante poder aplicar líneas finales para poder medir esos cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo empezamos y cómo terminamos en la implementación?
Los resultados de la intervención, que también se dan por herramientas no solamente de saber a cuántas personas les entregué un kit, sino si la persona se sintió satisfecha con la cantidad, con la calidad, cómo fue nuestra propia intervención como organización, si conocen nuestro propio sistema de rendición de cuentas. Entonces, todo esto nos va a permitir medir un impacto frente a las intervenciones que nosotros desarrollamos. Como les comentaba, el tema de las visitas de seguimiento, esas visitas de seguimiento de las agencias financiadoras usualmente van como a identificar cómo va el proyecto y usualmente identificar como los principales obstáculos en la implementación. O sea, ellos van a ver como que se ha dado, pero a veces es muy interesante poder también mostrarle a las agencias cómo digamos, qué problemas hemos tenido dentro de los contextos, qué desafíos hemos tenido como para poder tomar medidas correctivas necesarias. O sea, no siempre tenemos que mostrar la cara bonita y perfecta porque no siempre es así. Y más cuando estamos en una emergencia, porque una emergencia es muy variable. O sea, siempre está pasando algo. Entonces, la situación que estamos viviendo hoy, nosotros, digamos, ya históricamente tenemos un conflicto interno en Colombia. Adicionalmente, hemos venido a tener nuevas emergencias, digamos, de olas migratorias de población, pero adicional también tenemos las emergencias que se dan producto de las emergencias naturales, inundaciones, deslizamientos y demás. Y digamos, tenemos todo el proyecto enmarcado en una población de atención, pero estas también se ven afectadas por otras emergencias, entonces empezar a mostrar y a visibilizar esa dinámica de las situaciones que estamos viviendo. Y pues obviamente el plan de monitoreo sí nos aporta, uno, pues hacer seguimiento a que el plan operativo anual que nosotros nos proyectemos efectivamente esté, el seguimiento de los indicadores, los diferentes informes que presentamos a lo largo de la implementación de los proyectos, que son periódicos, la línea base, la línea de salida, las evaluaciones internas, las evaluaciones intermedias, los informes finales, los informes financieros, los informes de gestión y los reportes que hacemos a sistemas de gestión e información que muchas veces no solamente se dan a nivel de la organización y al nivel de la agencia financiadora, sino que también lo hacemos a otros espacios de coordinación humanitaria, que están ahí tanto a nivel local como a nivel nacional. Y que toda esta información finalmente nos permite ser como herramientas para poder aportar, uno, a la visibilización de problemáticas que se están dando en los diferentes contextos producto de las emergencias, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Los mecanismos de retroalimentación y respuesta, y esto lo menciono acá porque ha sido un tema en cooperación internacional muy importante y que ha empezado a tener gran visibilización, y justamente es cómo se implementan los sistemas de rendición de cuentas que tenemos a nivel de cada una de las organizaciones en el momento en que desarrollamos proyectos y o estamos acompañando proyectos, ya sea desarrollo o emergencia. Entonces, ¿qué estrategias tenemos? Y tenemos que entender que estos sistemas de rendición de cuentas pues son muy diferentes según el público que estamos trabajando. Entonces, ¿cómo genero una estrategia de comunicación con la comunidad? ¿A través de qué medios puedo generar? Si tengo que hacer una campaña, ¿cómo puedo llegar a la población? Muchas veces los beneficiarios no tienen acceso a las mismas fuentes que nosotros. Un ejemplo, ellos no tienen acceso a medios de comunicación, sino toca es ir directamente a la comunidad y poder hacer una conversación voz a voz, porque no tenemos otros medios, no tienen internet, no tienen acceso a otras fuentes de información o a otros medios de comunicación. Lo otro es con los actores locales y los aliados. En el sector humanitario es muy importante poder trabajar con las organizaciones aliados para poder dar una respuesta coordinada, evitar la duplicación de esfuerzos y generar un mayor impacto. Esto es súper importante también. Entonces, hay varios espacios de coordinación humanitaria en donde la idea es poder también visibilizar qué acciones estamos teniendo, y con las agencias financiadoras, pues que obviamente también cómo les rendimos, que a través de ellos tenemos que tener toda una estructura para poder ir mostrando qué vamos haciendo. Los comités técnicos de seguimiento, que pueden ser a nivel regional, nacional, local e internacional en algunos casos. Hay proyectos de emergencia humanitaria que comparten como varios países al mismo tiempo. Entonces es cómo se van desarrollando estos proyectos, cómo se van haciendo seguimientos,
con el fin de realizar acciones que permitan aportar a la toma de decisiones, que también permitan mostrar si de pronto nuestra intervención o no fue mejorando con el tiempo, o que digamos esto que hicimos ya no, realmente ya no es tan relevante y hay otro tipo de necesidades. Y es importante, estos comités técnicos de seguimiento nos permiten como poder identificar y poder visibilizar esas situaciones. Y gestión del conocimiento, pues como hablábamos, el tema de material educativo, sistemas de sistematización de todos los procesos, que muchas veces nos pasa, o sea, muchas veces cuando implementamos proyectos hacemos muchas acciones. Yo siempre he dado un ejemplo muy interesante trabajando con las personas y decía, una cosa es lo que cuenta, digamos, como una persona en territorio que está acompañando un proyecto y nos cuenta a nosotros como un especialistas nacionales. Yo es lo que percibo de lo que esta persona me está contando y voy y le cuento a la agencia financiera. Y otra cosa es lo que dice la persona que se benefició y está siendo parte del programa. Y muchas veces la persona que hizo parte del programa y que se benefició cuenta mucho mejor y tiene mucho más claro como ese alcance y eso que hicimos, porque tocamos, acompañamos su proceso, respondimos a su necesidad que nosotros mismos en el momento de implementar. Entonces, ¿cómo se empiezan a sistematizar esos procesos, a documentar esas historias o esos aprendizajes o incluso esas mismas metodologías que fuimos desarrollando durante el mismo proceso de intervención y que muchas veces no las tenemos presentes y que son innovadoras y que se podrían utilizar en otros momentos? Y estrategias de comunicación, lo que les decía, esto finalmente lo que nos permite es aportar a todas esas estrategias de comunicación para poder visibilizar en diferentes espacios todos los procesos que venimos desarrollando. Acá como unas conclusiones generales sobre a tener en cuenta en el marco de la implementación de proyectos, no solamente en contextos de emergencia, sino también de desarrollo. El contexto nacional e internacional y cómo esto nos puede afectar la implementación de los proyectos. Tener un plan de monitoreo y seguimiento efectivamente nos permite aportar a la toma de decisiones en el momento que lo hacemos. Nosotros, pues digamos, siempre tenemos que estar pendientes de la agenda internacional porque hay unas temáticas y una priorización que debemos tener presentes. Incluso, digamos, yo comentaba desde mi experiencia en el rol que en este momento estoy teniendo con organizaciones, trabajamos con Caritas Polonia. Y pues obviamente Caritas Polonia en este momento, o sea, está apoyando el proceso migratorio en Colombia, pero o sea, como que nos llegó un primer giro y nos decía, bueno, vamos viendo qué pasa, porque en este momento nuestro país está entrando en una emergencia inmediata debido a la situación que está pasando en Ucrania y la cantidad de población refugiada que está entrando en su país. Y todas estas, el mismo COVID, la misma emergencia producto de COVID-19 empezó a visibilizarse en que muchos países dejaron de financiar a países como Colombia o a países en desarrollo que necesitan asistencia y recursos para poder apalancar los procesos que internamente no pueden llevar solos. Y esto también se dio porque los propios países empezaron a tener sus propias emergencias. Entonces también hay que buscar estrategias de cómo podemos responder con las capacidades y recursos que tenemos y como plan A, plan B, para ver también qué podemos hacer. Lo otro, pues mirar también la agenda nacional y las organizaciones presentes. Como les decía, hay diferentes espacios humanitarios de coordinación, hay clústeres nacionales, locales, hay por sectores de intervención, digamos en el sector humanitario, pues hay clúster de salud, hay clúster de agua, saneamiento e higiene, hay clúster de protección, hay clúster, o sea, hay como muchos, muchas temáticas en donde nosotros la idea es poder compartir. Y a nivel internacional hay diferentes grupos de trabajo que hablan frente a todo el sector humanitario, a cómo poder articular los procesos de intervención y ayuda a la población. Y para nosotros es muy interesante porque esto es un espacio que nos permite poder llegar y poder visibilizar las problemáticas que hay en nuestro país. Hay un ejemplo, digamos, en el grupo del Gran Bargain Humanitario, que se empezó a hablar mucho del tema de las transferencias monetarias. Y esto es a nivel internacional que se empezó a hablar
antes se daban muchos mercados, por decirlo así, en seguridad alimentaria. Y después se empezó a hablar de las transferencias monetarias no condicionadas. Y eso se empezó a dar producto de una conversación que se está dando en estos grupos de ayuda humanitaria internacional, en donde se reúnen todas las organizaciones que hacen parte o que presentan, que tienen acción en los diferentes países que reciben esa ayuda humanitaria, y empiezan a ver cómo puede ser una ayuda que dignifique más a las personas, que realmente sí apuesta a las necesidades y al acceso de las personas, al acceso a derechos de las personas. Entonces, el poder visibilizar cómo funcionan, digamos, es muy diferente enviar, digamos, en algunos países de África es muy fácil que las personas tengan acceso a un sistema bancario. Entonces, cuando muchas organizaciones empezaron a brindar cash, transferencias monetarias, era muy fácil decir, no, pues que la persona abre una cuenta en el banco y las organizaciones le giran. Cuando llegamos a un contexto como Colombia, pues eso no es tan fácil acá, que una persona llegue y entre a un banco de una y salga, sino simplemente es otro sistema que tenemos que revisar y evaluar de cómo es la mejor manera, y poder visibilizar en estos grupos a nivel internacional que no todos los países, nuestros contextos son similares, que pese a que puede ser el mismo tipo de ayuda, porque las necesidades básicas de alimentación, agua, alojamiento, pues son universales. Salud, no significa que su implementación se pueda dar de igual manera en todas partes. Y finalmente el tema del ingreso de recursos. Muchas veces hasta eso nos afecta a nivel internacional. O sea, cuando vemos la subida y la bajada del dólar, cuando recibimos recursos de cooperación internacional, también cuando hacemos la proyección hay que ser muy, se me olvidó la palabra, como muy estratégicos en cuanto proyectamos la tasa representativa en el momento de la implementación. ¿Por qué? Porque justamente nos pasa el tema que de pronto hicimos la propuesta con una tasa representativa muy alta y hubo una crisis, digamos, como la que estamos viviendo ahora, en donde de un momento a otro el dólar bajó, el euro subió, entonces ahora tenemos muchos más recursos y ¿cómo podemos ajustar estos recursos para llegar a los beneficiarios con el tiempo que tenemos en el momento? Entonces, todo ese tipo de cosas incluso tenemos que estar muy atentos para irlas evaluando en el marco de la implementación y ejecución de los proyectos. Creo que esas son como las principales ideas que quería compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, si... Lilian, muchísimas gracias. Antes de dar el espacio a la sección de preguntas, desde la Universidad del Norte y específicamente desde la maestría en Relaciones Internacionales, te agradecemos por esta sesión absolutamente magistral. Has sido súper generosa con la información que has compartido. Yo creo que cada diapositiva nos va a dar para invitarte en otras sesiones, porque hay muchísimas cosas muy interesantes. Además, te agradezco mucho como la claridad también en la explicación. Acá nosotros tenemos estudiantes, profesores que están conectados, muy interesados con los asuntos de la cooperación, en los asuntos, perdón, de la cooperación internacional. Para nosotros como académicos y para nuestros estudiantes en las agendas de investigación, estos temas son importantísimos. Entonces, agradecerte en primer lugar por esta exposición tan clara, tan completa. Y ahí, digamos como una serie no de preguntas, más bien como de comentarios que yo quisiera poner sobre la mesa, obviamente no para que los respondas todos, pero para los que tú consideres y puedan animar efectivamente como a quienes nos están acompañando. Ha sido súper clara tu intervención, pero si de pronto alguien tiene también alguna pregunta. Aquí veo que Carmen Márquez nos escribe en el chat que el cash ayuda a respuestas rápidas donde no hay mucha logística. Ahí como un comentario que nos comparte en el chat. Hay, digamos, como 4 cositas que quiero compartir contigo y para animar también a nuestro público por si tienen más intervenciones. Te voy a pedir un ejercicio que es ahí, digamos, muy, muy nefasta y perdón por pedírtelo, pero si se puede hacer un ejercicio. Tú nos has hablado muy claro sobre eso, pero si es posible
que nos puedas hacer como un breve resumen, un par de bullets, si se puede plantear de esa manera, sobre algunos tips que uno debiera tener, tú como experta en el tema, como tips que uno debiera tener en cuenta para lograr la financiación de un proyecto. Tú al inicio nos recogiste una cantidad de información, pero si uno tuviera como que repetirse un mantra para que su ejercicio tuviera más éxito, y una experta como tú que nos pudiera decir, miren, hay 3 cosas que yo creo que no es por simplificarlo, pero es súper importante. No olviden esto, como muy práctico y a manera de recomendación. En segundo lugar, hay una cosa muy interesante y yo creo que ahí como internacionalistas uno lo tiene muy presente en sus reflexiones, y es que para los proyectos es muy importante entender la conexión con la agenda internacional actual. ¿No? O sea, uno puede estar súper interesado en un proyecto, pero si eso no está en la agenda internacional va a ser mucho más difícil encontrar la financiación y uno tiene que ser estratégico. Me ha parecido ahí fantástico que tú no lo recuerdes. Ahí yo te preguntaría por si nos puedes dar alguna luz al respecto, como cuáles son esos grandes temas o el gran tema, si lo hay en singular o si uno lo tiene que pensar en plural, que tú identificas ahorita como en esa agenda internacional donde uno dice estratégicamente yo podría aplicar acá, como pensándolo en términos generales o inclusive para nuestra realidad colombiana. Tú has mencionado varias cosas, nos pusiste el ejemplo de Canadá y las cuestiones de género. No sé si ese sigue siendo como un gran tema de la agenda o hay temas que son moda y hay temas que son permanentes. Yo imagino que las cuestiones de género pueden ser así, pero pues tú en tu experiencia nos dirás, o nos hablaste también de cuestiones de migración o es una cuestión más amplia de derechos humanos, como para poder hacer un mapeo si hay algunos temas que tú digas, miren, acá hay más opciones. O sea, sus proyectos deberían al menos contemplar este tipo de cosas. En tercer lugar, que me parece muy útil tu experiencia en el ejercicio profesional, ¿no? Tú nos has hablado de muchos éxitos, de muchas cuestiones que nos ayudan a mejorar la propuesta de monitoreo, de evaluación, pero yo quisiera que tú también nos ayudaras a entender un poquito más las cuestiones de las dificultades, de los obstáculos, de pronto que tú profesionalmente has tenido que enfrentar, que has tenido que vivir, como para que nos quedara, tú has mencionado, nos has dado varias luces sobre eso, pero ¿cuáles identificas tú particulares? Y sobre todo si nos puedes dar también alguna imagen de cómo se han podido sobrepasar o no, porque también puede ser que no, ¿verdad? Y por último, si es posible, porque esta charla está en el marco de la maestría en Relaciones Internacionales, si tú identificas como internacionalista, ¿verdad? Algún tipo de habilidades, algún tipo de destrezas particulares que tu estudio disciplinar de las relaciones internacionales te haya dado para poder trabajar en este campo, y que de pronto una persona que venga de otra disciplina pues tendrá otras ventajas o destrezas, pero nosotros como internacionalistas tenemos otras, ¿no? Si es que esto anima el asunto. Bueno. Gabriela Reyes también ya nos escribe en el chat, te saluda, te expresa que es un gusto compartir este espacio y tiene una pregunta muy interesante. Como experta, ¿tú qué recomendaciones harías o darías, perdón, a los internacionalistas que ya están trabajando en gestión de proyectos y quieren entrar, como tú ya lo has hecho, al de monitoreo y evaluación en el ámbito laboral? ¿Vale? Lo reitero. ¿Qué recomendaciones para los que ya están en esa cuestión de gestión pero quieren pasar a monitoreo y evaluación? Bueno. La palabra, y si hay interrogantes, pues los vamos poniendo en el chat para hacer otra rondita. Listo. Bueno, primero, como me pediste varias cosas, voy a ir dando una a una y me vas diciendo si me falta alguna, porque me mencionaste varias y bueno. La primera, respecto al comentario de Cash, me gustaría aclarar que si bien, como menciona, perdón el nombre por acá, Carmen, si bien como menciona Carmen, inicialmente se dice que para evitar todo el tema logístico, aquí en Colombia ha sido un desafío implementar 100% los temas de Cash, porque en zonas como el Bichada no hay acceso a medios financieros de tan fácil de poder brindar el Cash como aquí en Bogotá.
o como puede ser en Barranquilla, que yo tengo acceso a un Efecti, tengo acceso a un banco, tengo acceso a un PIN de mi celular, digamos en Puerto Carreño, y es una experiencia que nos pasó, que empezamos a implementar con PINes que les llega a su celular y que la persona puede ir a reclamarlo en el banco. Pues allá a veces se mezclaba la señal entre Venezuela y Colombia, entonces se perdían los pines. Entonces, si bien como que se trata de un tema logístico, también es muy importante conocer el contexto y en los territorios, y más en un país como el de nosotros, que a nivel globalizado no ha llegado a todos los niveles de un acceso a Internet al 100% o acceso de vías al 100%. Entonces, todos esos temas de logística se deben contemplar, y ahí era en donde yo entraba a comentar un poco que en el Grand Bargain Group se empezó a hacer ese debate y a decirles como, oiga, sí, el cash en unos lugares es súper interesante, pero es que, o sacar una tarjeta en un banco. Acá en Colombia, digamos, la población migrante no es que pueda ir con su cédula y decir, deme una cuenta bancaria, no se la abren. Creo que el tema de Nequi, de pues estos nuevos sistemas financieros ha empezado a funcionar, pero el tema también es acceso a cajeros de esos sistemas, que las personas puedan sacar los recursos. A veces no hay, a veces solo en un pueblo hay un banco y no más. Entonces, ese tipo de cosas hay que evaluarlas. Bueno, respecto a los comentarios que mencionaba Angélica, entonces, el primero, que es como 3 temas claves a tener presentes dentro del proceso de formulación. Uno, lo que les decía, tener en cuenta nuestras necesidades, hacer un proyecto porque Estados Unidos está financiando, no sé, Estados Unidos está financiando en este momento todo el tema de refugio y alojamiento. Y yo quiero hacer, entonces yo dije, no, por tener los recursos voy a aplicar a esos, pero si realmente yo no lo necesito, no va a ser exitoso, porque realmente tengo que poder basarme en un contexto y una necesidad real. Entonces, lo primero que tengo que tener es tener un contexto, una necesidad, y a partir de ahí buscar diferentes fuentes de financiación. Hay muchas fuentes de financiación a nivel nacional e internacional que nos permiten. 2, lo que hablábamos de la capacidad de recursos. Muchas veces es qué capacidad tenemos nosotros para poder implementar esos proyectos y poder acompañarlos. Porque la capacidad no solamente es formularlos, sino que sabemos que en el momento en que nos comprometemos a formularlos, vamos a tener una capacidad para poder lograrlo, tanto en territorio como a nivel, como de equipo que está haciendo. Y otro tema que sí considero súper clave es el lenguaje y o sea, perdón hablarlo así, pero como leer muy bien a quién le estoy hablando. Eso es, cada agencia, cada organización que está generando temas de financiación, de cooperación, tiene su propio lenguaje. Entonces, no es lo mismo cuando yo voy a hacer una implementación o una postulación a USAID, que incluso dentro de la misma USAID hay muchas suboficinas que trabajan diferentes temáticas de atención. O sea, hay una oficina para población migrante y refugiada, hay una oficina para emergencias, hay una oficina para respuestas de género, hay una oficina, entonces, y cada oficina tiene sus propios lineamientos y demás. Entonces, es conocer muy bien a quién me estoy presentando y buscar su propio lenguaje. O sea, muchas veces, y creo que eso es súper clave, eso también ha sido entre como las experiencias exitosas que hemos podido tener, digamos, que es como nosotros, y es conocer ese lenguaje que tenemos, o sea, que tienen ellos y que manejan, y cómo postulamos a partir de su lenguaje, pero basados en nuestras necesidades reales y en nuestro contexto. ¿Cuál era la segunda? Perdón, es que... La segunda era sobre la agenda internacional. Ah, si ok. Explicabas que había como algunos elementos Sí, claves. como Hay mitad. hay un tema que sí, digamos, ayuda humanitaria, o sea, que es basada en emergencias, siempre va a existir, porque hay unos sectores que prácticamente se han estandarizado y que son como muy importantes a tener presente. Entonces, uno de estos sectores es salud, es un tema que el acceso a la salud de las personas, el tema de seguridad alimentaria, porque lo que hablábamos, si uno como ser humano no se alimenta, pues básicamente se enferma y es una necesidad básica. Entonces, como está, o sea, en necesidades básicas tenemos sector salud, seguridad alimentaria, alojamiento, agua, saneamiento, higiene, que incluso para Colombia es un tema supremamente necesario a nivel territorial y a nivel nacional,
Facilitar el acceso a agua segura. Muchas veces nosotros cuando estamos en nuestra comodidad, que podemos tomar agua hasta de la llave, no comprendemos como que el agua es vital para la salud y para el cuerpo. Entonces, muchas personas y mucha población no tiene acceso a eso, y eso que genera enfermedades diarreicas agudas. Entonces, por eso hay todas unas estrategias de agua, saneamiento e higiene que van en acceso a agua segura, saneamiento, o sea, que tengan acceso a espacios para lavarse las manos, para bañarse, para entrar al baño, que haya buenos espacios de manejo de residuos sólidos, por decirlo así, que disminuyan la propagación de enfermedades, que cuando se propagan en estas emergencias hay muchos casos de hacinamiento y demás, entonces promocione la higiene. Entonces todo este sector de agua, saneamiento y higiene lo que busca es poder mitigar todos esos riesgos que se dan de la misma situación de emergencia y hacinamiento. Alojamiento, que es el shelter, pues que es todo el tema de refugio, de mejoramiento de vivienda. También hay un tema de protección en emergencia, y es cómo facilitamos el acceso a derechos, o en este caso servicios, porque no siempre terminan siendo acceso a derechos, sino acceso a servicios, pero cómo también podemos estar. Y hoy en día pues se habla mucho del sector cash, o el sector de efectivo multipropósito o condicionado, que también es como se ha dado mucho más como para poder dignificar a las personas, y que las personas realmente a través de un bono, digamos, de alimentación, no compren una libra de frijol, sino que realmente lo que necesitan, que de pronto su dieta alimentaria esté más asociada también según su cultura, su forma de vida. Entonces, este tema también. Esos son, digamos, como algunos temas muy generales a tener en cuenta. Y lo otro, las mismas emergencias que se van dando por la situación internacional. Seguramente, y se han dado cuenta que hoy en día muchos países están empezando a hacer campañas para poder recaudar fondos, para poder ayudar en la emergencia que se está dando, que está dando respuesta a Polonia y los países fronterizos de Ucrania. Aquí en Colombia, digamos específicamente, todo el tema de la crisis migratoria venezolana, pues de ahí también empezó a haber una gran importancia de fuentes de financiación. Los mismos conflictos internos también tienen otras fuentes de financiación, más desde la línea de desarrollo. Y el tema de género, digamos, de Canadá lleva mucho tiempo, o sea, lleva más de 6 años en su agenda. Entonces, poder estar como mapeando todos esos temas a nivel internacional nos permiten como también poder articular. Y como internacionalista, yo creo que algo que ha sido muy interesante es, como internacionalistas tenemos la capacidad de ser multidisciplinarios y tener una visión que va mucho más allá, o sea, mucho más estratégica que como de un sector únicamente. Y creo que esa ha sido una fortaleza que he tenido. También el tema del lenguaje, o sea, el tema de poder también tener habilidades de entender un poco el lenguaje por las mismas percepciones culturales y diferencias que hay en cada uno de los países. Creo que también ha sido una fortaleza que me ha permitido poder como trabajar y conocer un poco las situaciones y poder implementar como incluso en las formulaciones desde un lenguaje asertivo frente a cada una de las situaciones. Y que pues la profesión también me ha dado esa capacidad de gestión que va más allá, o sea, que es muy desde lo técnico y lo financiero. O sea, creo que es algo que para mí ha sido muy interesante también, y es que no solamente está basado desde lo académico, netamente académico investigativo, sino que va un poco más allá al tema de implementación, y que permite generar como ese lineamiento técnico y financiero. Creo que eso es un tema clave. Creo que de tus puntos me faltó algo, ahí ya habíamos mencionado. No, perfecto. Sí, podemos responder la de Gabriela, que es bien La de interesante. Gabriela, sí. Entonces miremosla por acá. Ok, bueno. Yo creo que el tema de cómo poder entrar al monitoreo y evaluación en el ámbito laboral, yo como internacionalista, como entré, pues obviamente partiendo desde cuando estamos en gestión de proyectos, tenemos la capacidad de vincularnos en todos los procesos de gestión. Entonces creo que nuestra misma experiencia nos va llevando a poder ser parte de los procesos de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas y aprendizajes. Creo que un tema muy importante a tener en cuenta es nosotros cómo articulamos también
en la gestión de proyectos la importancia de todos los procesos de rendición de cuentas e ir conociendo un poco a nivel humanitario y a nivel de otras organizaciones qué se está haciendo en este momento, qué herramientas se usan. Aunque no lo crean, el uso de herramientas de recolección de información en monitoreo es muy, muy importante. El poder conocer varias metodologías y sistemas y enfoques para poder medir el impacto de los proyectos es lo que te permite tener habilidades para poder acompañar procesos de monitoreo, evaluación, rendición de cuentas. Ahí voy a decirlo, el Excel, el Excel. O sea, hacer un buen uso del Excel y poder analizar datos más allá de bajar una tabla, sino hacerlo de una manera a profundidad, que eso también es algo que nos da nuestra formación como internacionalistas, poder hacer análisis que van más allá de un dato cuantitativo, sino que nos permiten generar un análisis de mayor profundidad. Eso es muy importante. Y finalmente, un tema que Angélica me había preguntado y es como los desafíos. Desafíos tenemos todos los días. Era lo que les decía. En el marco de la implementación de proyectos y más de proyectos de emergencia, todos los días hay cambios y hay variables. Entonces, ¿qué capacidad tenemos para la toma de decisiones? Estratégicamente, ¿cómo nos comunicamos con la agencia en su propio lenguaje para decirle como, oiga, está pasando esto, necesitamos, digamos, muchas veces hay leer muy bien, digamos, los convenios que uno tiene y decir, bueno, podemos hacer una extensión sin costo, o decirle a la agencia, reformular el presupuesto y poder reasignar recursos para tener o más beneficiarios o otras acciones, si es necesario incluir territorios nuevos. Otro tema que es clave es la coordinación con otros actores locales para evitar duplicados, porque eso pasa bastante y pues la población también basada en una necesidad pues va a llegar y va a querer nuevamente tener los sistemas de recolección de información actualizados y depurados, porque muchas veces recogemos mucha información, pero que tenemos que tener súper claro por qué recojo esa información y para qué la estoy usando. Muchas veces tenemos, y claro, un sistema de recolección de información hace muchas encuestas. Entonces usted va a hacer un registro de la persona para identificar sus necesidades, a partir de ahí escoge qué necesidades son las prioritarias y cómo las va a atender. Y uno a veces les pregunta datos sensibles, les pregunta una mano de información y es saber qué hago con esa información, o sea, cómo la utilizo estratégicamente. Hay mucha información que es de protección interna de cada una de las organizaciones que las manejamos y es cómo estratégicamente utilizo esa información y en qué la uso. Y no preguntar de más, porque a veces generamos falsas expectativas. En los procesos de cash, por las mismas necesidades de las agencias, nos pasó que preguntaban, o sea, ya la gente sabía que cuando iba a esa encuesta con esas preguntas era porque iban a dar un bono de cash, porque son los mismos indicadores, entonces las preguntas son muy estandarizadas, porque pues le apuestan como a indicadores específicos. Y esto pues obviamente generó un tema de que la persona iba y como que decía, yo voy y me caracterizo con tal, con tal, con tal. Entonces tener una coordinación a nivel local con los actores que también están haciendo la asistencia humanitaria nos permitió decir como, listo, en estas comunidades interviene una organización y así no duplicamos esfuerzos. Pero el tema de un especialista en monitoreo y evaluación tiene que salirse un poco de querer siempre estar como con la comunidad haciendo las evaluaciones y demás, sino también salirse afuera y empezar a mirar cómo está el sistema de monitoreo, cómo se está alimentando el sistema de monitoreo y si la información que estamos recolectando es útil según lo que queremos y según las necesidades que tenemos. Y finalmente, la estrategia de comunicación con la comunidad es clave para poder responder a problemas y dificultades, porque en el mismo sector humanitario y de ayuda humanitaria y de ayuda en desarrollo se generan muchas conversaciones sobre las organizaciones, sobre qué se está haciendo, sobre qué no se está haciendo. Entonces, incluso hay mismos, en las mismas comunidades la gente le dice, ay, mire, usted me da 30,000 pesos y yo le consigo ese bono. Y eso no pasa, o sea, nosotros como organizaciones no lo hacemos. Entonces, ¿qué estrategia de rendición de cuentas a la comunidad tenemos para evitar ese tipo de situaciones? O sea, ese es otro tema también como súper importante tenerlo presente para poder mitigar los desafíos. Muchísimas gracias, Lilian, también por tus respuestas tan esclarecedoras a los interrogantes que te hemos formulado. Creo que no tenemos más preguntas, no veo más preguntas en el chat. Y en ese orden de ideas y también porque no queremos abusar de tu tiempo, sé que también tú tienes múltiples compromisos y estás en una etapa también de hacer cierres de trabajo y demás.
Entonces, reiterarte desde Uninorte, desde la maestría en Relaciones Internacionales, el agradecimiento por haber compartido con nosotros, con nosotras, este espacio tan productivo. En el chat les dejo, si hay alguno de nuestros asistentes o de sus conocidos que esté interesado en el programa de maestría en Relaciones Internacionales, los mails de contacto de Laura Meneses, que es la coordinadora administrativa, y de mi persona, Angélica Rodríguez, la coordinadora académica, y esta se convirtió, Lilian, casi como que en una clase magistral de por qué una disciplina como las relaciones internacionales tiene una proyección en el ámbito laboral tan significativo y en un contexto en el que nos encontramos, no solamente a nivel local, nacional, regional, sino mundial. La gestión de proyectos, la evaluación y el monitoreo, que ha sido el mensaje clave para saber si las cosas se están haciendo bien, si efectivamente necesitan hacerse modificaciones o transformaciones para maximizar los beneficios, pues yo creo que nos ha venido bastante bien. A todos y todas quienes nos acompañaron, quiero decirte, generalmente son encuentros de petit comité. Hoy has estado con una convocatoria bien significativa y eso emana efectivamente del interés que hay sobre este tema. Esperamos tenerte en otros espacios. Uninorte a partir de este momento se convierte en una casa que tiene las puertas abiertas para ti, para que puedas seguir compartiendo con nosotros las reflexiones que tienes desde tu valiosa experiencia, no solamente académica, pero de su aplicación práctica. Entonces, muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron en esta tarde. A ti, Lilian, por supuesto, también no quiero despedirme sin extender la invitación, el agradecimiento, perdón, a esas personas que están tras bambalinas y que hacen posible que este tipo de eventos sean posibles. A Cristian Peralta, muchas gracias por toda la labor en la gestión de plataforma, invitación, y por supuesto a una persona que yo nunca me cansaré de darle el agradecimiento y manifestarle mi admiración por su tenacidad, por su trabajo y por su compromiso, que es Laura Meneses. Muchas gracias, porque ustedes que están ahí detrás son los que hacen posibles que también este tipo de eventos que llegan a una comunidad muy amplia puedan ver la luz. Entonces, muy buena noche para todos y todas. Que estén muy bien. Gracias. Feliz noche para todos y todas.